Continuamos en Noticias Globovisión Economía. A esta hora está con nosotros Ricardo Cusano, presidente de Fede Cámaras, con nosotros para hablar el día de hoy respecto a lo que es el comportamiento del sector empresarial del país y lo que está afectándose dentro del sistema económico nacional y cómo impacta en las empresas. Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias por la oportunidad. Bien, la situación económica del país no ha variado mucho, realmente desde los últimos momentos, quizá ha empeorado en algunos escenarios. Quisiera consultarle hoy, desde su elección a la fecha, la visión que tienen en Fede Cámaras desde de lo que es el país. A ver, lamentablemente el país sigue sufriendo la ceguera desde quienes ostentan los símbolos del poder, de no tomar las decisiones correctas para principal y primordialmente mantener el poder de compra ya disuelto, ya extinto del salario. Una de las preocupaciones que mayor tenemos es que no hay capacidad de consumo. Al no tener capacidad de consumo, y eso lo aunamos a la seria crisis que tenemos en servicio, a la seria crisis estructural que tenemos, a la diáspora que afecta el talento humano necesario para la cadena productiva, entonces tenemos lo peor de todos los mundos, un consumidor sin capacidad de consumo y una empresa privada atada de manos para poder brindar bienes y servicios, y atada de manos porque el cerco legal te lo impide y porque las condiciones de infraestructura del país te lo impiden. A Venezuela le urge rápidamente que se den las condiciones políticas, el acuerdo político, un pacto de gobernabilidad que permite entonces reinsertarnos en una senda de trabajo, de esfuerzo productivo, donde además el Estado sea más pequeño y eficiente y no este paquidérmico Estado que lo que hace es cada día golpear la voluntad del emprendedor y del empresario. Hay cosas fundamentales para un empresario y son una de ellas la estabilidad política y jurídica de un país y la otra condiciones económicas que puedan brindar efectivamente posiciones y posibilidad de planificar. Cuando vemos otro de los dramas del país es la situación cambiaria, ¿cómo está afectando esto al sector empresarial del país? Bueno, sin duda alguna la vorágine que está viviendo hoy, la realidad de que nadie tiene la aspiración de mantener el bolívar en la mano, porque es una moneda que se te deprecia, se te devalúa, pierde su calidad y su valor, su poder de compra segundo a segundo. Entonces viene la alternativa del uso de divisas. Y ese uso de divisas, sin duda alguna, es engorroso porque el sistema venezolano no está preparado para poder atender la demanda de bienes y servicios con la libre transaccionalidad de las divisas. En definitiva, volvemos a lo mismo. El problema real y cierto es el modelo económico fomentado desde un modelo político que sin duda alguna demuestra fracaso. Apenas esta mañana llegamos de una visita al estado Bolívar y ver una ciudad como Puerto Ordaz prácticamente detenida, donde todo giraba en torno a un sistema de industrias básicas, que cuando vas en el avión y ves unas industrias básicas que lo que son es una gran cantidad de óxido total y completamente detenido, cuando esto debería ser en este momento una de las alternativas al petróleo. Tú hace apenas unos segundos hablabas de los precios del crudo, los precios de la cesta venezolana. Si hacemos una cuenta, los números dicen, los especialistas establecen que se están produciendo aproximadamente unos 700.000 barriles a $60 por 365 días, son 15.000 millones de dólares. 15.000 millones de dólares que si no subsidias la gasolina, que si dejas de pagar absolutamente todo el mundo y no subsidias todo lo que subsidias y no tienes un Estado tan inmenso que además tienes que mantenerlo con esos ingresos, no dan para reactivar la economía. En consecuencia, requieres entonces generar la confianza en el sistema político, en los voceros, para entonces poder tener rápidamente una reinversión internacional, para poder accesar a los créditos de los multilaterales, pero sobre todo para permitirle al empresario retomar algo que es 100% escasez para nosotros, que es la capacidad de asumir crédito nacional e internacional. Si el empresario no puede asumir crédito, difícilmente puede crecer, puede reactivar el aparato productivo y actualizarlo a la vetustez que hay, por ejemplo, en algunos sectores, en maquinarias. Y efectivamente, parte de la decisión que se había tomado en algún momento de contraer todo lo que tenía que ver la posibilidad de un crédito al sector empresarial era detener lo que tiene que ver con el proceso de hiperinflación. Efectivamente lo ligaban, lo vinculaban directamente a lo que son los tipos de cambio. Esto no se ha logrado. Los tipos de cambio, incluso del Banco Central de Venezuela, superan los niveles. Lo veíamos oficialmente como se ha apreciado el bolívar en un mes, en solo un mes. Eso en definitiva lo que demuestra es una ausencia absoluta de políticas monetarias, cambiarias y fiscales. Hoy tienes política cambiaria cero, sencillamente desbordada, desbocada,
y la política fiscal cada vez más creando un déficit que obliga entonces, habiendo perdido la independencia del Banco Central de Venezuela, obliga a la impresión digital de moneda, de bolívares, que lo que hace entonces es meterle más presión a la escasez de bienes y servicios. En definitiva, más bolívares rodando, pocos servicios, inflación como conclusión segura. Fedecámara ha sido señalada por muchos años por el Ejecutivo Nacional de ser el artífice de una guerra económica, de atacar todo lo que tiene que ver con el modelo económico. Yo quisiera hacerle una consulta en este momento. Cuando usted señala que no existe confianza en el país para poder traer inversiones, no existe capacidad para que el sector empresarial pueda salir a adquirir un crédito y tratar de invertirlo dentro de las propias industrias que están en Venezuela, no en el exterior. No existe la posibilidad de consumo por parte del venezolano porque los niveles de ingreso ya no dan para que la gente pueda hacer nada más allá de comer y algunos con dificultad. Entonces, ¿cuál es el papel de Fedecámara hoy día en Venezuela y de las empresas que aún se sostienen? El rol de Fedecámaras es y seguirá siendo el mismo, que es el de promover soluciones para que entonces se tomen políticas públicas para que se reinserte y se reactive el aparato productivo. Ese en este momento. Sin duda alguna, en un país ya productivo, el rol de los gremios es el de identificar errores, fallas en el mercado para entonces proponer correctivos. Y en paralelo, promover más inversión, más generación de empleo y en consecuencia más independencia del ciudadano, en este caso del venezolano, que se siente independiente de la necesidad de que alguien le regale una caja o le subsidie un pasaje. Porque si tuviésemos una economía sana, donde con nuestro propio esfuerzo, con nuestro trabajo, con nuestro emprendimiento, pudiésemos proyectar, organizar nuestras vidas, sin duda alguna no haría falta de que ningún gobierno estuviese regalándote nada. Entonces el rol de Fedecámara es un rol de promover soluciones, de atraer inversiones, de generar más puestos de empleo y de empoderar al ciudadano sobre la base de su propio esfuerzo, de recuperar el valor del trabajo que hoy está totalmente perdido. ¿Se puede lograr esto aún con las condiciones que tiene el país en este momento y sin la visión o por lo menos no la perspectiva corta de un cambio en el modelo económico, por lo menos en el modelo económico? Lamentablemente si no hay un cambio verdadero, voluntario, donde pues, encontremos un gran pacto de gobernabilidad que abrace a la mayor cantidad de actores para que no haya excluidos que luego vengan a sabotear el rescate, donde tengamos consenso sobre el modelo económico que debemos desarrollar para tener una mejor calidad de vida y beneficios sociales. Sin duda alguna, esto es inviable. Los mercados internacionales, la inversión internacional, el crédito internacional, hoy no confía en las políticas públicas venezolanas, hoy teme de la inestabilidad que tenemos en materia política, sin duda alguna, en materia de constitucionalidad, de legalidad, de marco legal que incentive. Hoy tenemos, por ejemplo, estamos viviendo una voracidad fiscal donde se crean el nuevo impuesto a los grandes patrimonios. Esto en el mundo se ha ido, es una práctica que está prácticamente en desuso, y en los países que lo tienen son países que están con una estabilidad económica cierta y real. Hoy se pretende pechar un patrimonio que en algunos casos está prácticamente trabajando a cero. Por cierto, no solo empresarial, también patrimonios naturales, de personas naturales. Cuando tú sumas un apartamentico, algún reloj que te haya dejado algún abuelo que en alguna herencia, ya con eso también tienes que pagar ese impuesto. Y eso ahora estamos viendo la voracidad fiscal municipal, donde también por el sistema colapsó. Ya el papá Estado dejó de recibir divisas, esas divisas entonces que se traducían en un presupuesto en bolívares no bajan a los municipios, y ahora cada alcalde se volvió creativo. Y entonces aquí tenemos alcaldes cobrando en petro, cobrando en dólares, cobrando en contrainflación. En definitiva, lo que siguen haciendo es golpeando al poco comercio, a la poca industria, al poco empresariado que queda de pie. Entonces se pretende subsanar deficiencias de 20 años con los pocos que aún abren a Santa María, pagan impuestos y generan puestos de empleo decentes y sustentables. Sin duda alguna, bajo esta ruta no hay posibilidad de reencauzar la economía venezolana y en consecuencia, que es lo más importante en este momento, la calidad de vida del venezolano. Sin duda alguna, desde la vocería empresarial nos preocupa el holocausto empresarial, la pérdida de inversión, la descapitalización. Eso es nuestro core de negocio, por decirlo de alguna forma. Pero como ciudadanos nos preocupa mucho más el venezolano que hoy no puede, sobre la base de su esfuerzo y su trabajo, poder comprar con su salario los 3 golpes al día. Tienen al cierre de este primer semestre del año la cantidad de empresas que permanecen abiertas y la cantidad que podría estar en vistas de un cierre y cómo se ha mantenido. Sí, a ver,
Una de las cosas más complejas que hay en Venezuela, por el mismo sistema como está estructurado, es poder tener la tasa de mortalidad empresarial. Con Industria tiene un trabajo interesante donde estima la última encuesta de ellos que sus afiliados son apenas en este momento, quedan 2.600 empresas industriales, 600 pudieran, 2.300, 600 pudieran estar al borde del cierre en el año 2020 de continuar esta situación. Yo creo que no cierran más, porque también hay mucha empresa industrial que está en manos del Estado, que están técnicamente cerrados porque no operan, pero bueno, nadie acepta su fracaso, ¿no? Y medio en la testarudez ideológica. En definitiva, la correlación de las 600 famosas 20.000 empresas que teníamos en el 98, que era medianamente, todavía era un parque empresarial pequeño para el país que teníamos, podíamos ser mucho más robustos, hoy apenas llegamos a 250.000, pero 250.000 con capacidades operativas en un 30%. Tienes hoy a un agro venezolano operando apenas el 25% de sus capacidades, no porque quiere. Vamos a partir de una premisa. Quien abre un negocio, quien monta un emprendimiento, quien tiene un sueño de ser empresario, lo primero que piensa también es en generar riqueza, en transformar una materia prima o en vender un producto que compra y vende, comercio normal, natural, o prestar un servicio. Y eso lo hace para generar ganancia, para en consecuencia vivir mejor, para entrar en una dinámica de un espiral positivo y no de un círculo vicioso. Entonces, tú no puedes pretender marcar o maltratar al sistema empresarial, haciendo creer que el sistema empresarial está queriendo ir en contra del país. Porque la verdad es que quien emprende y quien tiene, lo que le interesa es vender más, producir más, generar más empleo. Porque en la medida en que haya un crecimiento económico en la nación, si tu servicio es bueno, eficiente, excelente, y te ganas el mercado, sin duda alguna vas a tener mejores ganancias. Entonces, y vas a dar empleo. Y vas a generar empleo. Pero lamentablemente eso hoy no está ocurriendo. Entonces, cuando tienes al sector agrícola apenas pudiendo sembrar y cosechar el 25% de sus capacidades, cuando tienes un sector industrial en las peores condiciones históricas, cuando tienes un sector comercial haciendo de tripas corazón para poder vender lo que venda, cuando tienes un sector turístico como el que me compete, que hoy difícilmente las rutas nacionales no hay más vuelos porque la realidad es que no hay ya pasajero que pueda pagar la realidad del boleto porque perdió el poder de compra, porque la distorsión de mantener subsidios y de mantener tarifas reguladas destruyó a la actividad y al poder de compra del turista. Entonces, en definitiva, eso no puede ser la meta y el anhelo de un empresario. Sencillamente estamos en un modelo total y completamente fracasado, pernicioso, que además ya no sabemos si lo que aspira es que esto ocurra para poder tener un mayor control social de la población. Hablábamos de lo que fue, usted señalaba, traía a colación lo que es esta última ley o esta última legislación que usa el Ejecutivo para conseguir recursos. Es la ley de los grandes capitales, del impuesto a los grandes capitales o a los grandes patrimonios, básicamente. Eso establece allí unos montos, como señala algunas cosas, incluso a personas naturales que hayan quizá hasta asegurado un cuadro valioso, podrían tener que pagar esto, no va solamente en el sector empresarial. Ahora, leyes como esta, leyes como la de precios justos que ha quedado guardada pero sigue vigente, el proceso que se dio dentro del sistema bancario donde se limitó todo lo que tiene que ver con el acceso a los créditos, que está generando en el sector empresarial en un año tan difícil como este año 2019, que ha sido catalogado como quizá uno de los más difíciles que estaría viviendo Venezuela en su historia. Contracción, problemática logística, desesperanza, porque también al todos somos seres humanos y aspiramos, la esperanza te mueve, ¿no? Esto lo que está haciendo es coartar las posibilidades de una mejor reactivación del aparato productivo venezolano. Cuando hablemos de Sidor, por ejemplo, hablemos de Sidor, que en su mejor momento de producción tenía apenas 4.500 trabajadores con las empresas, cuando era una empresa argentina y que tributaba muy bien al Estado. En este momento tiene casi 19.000 trabajadores que no hacen absolutamente nada porque producen cero cantidad de metal, ¿no? De aluminio, de hierro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Te imaginas qué ocurre ahí para poder reactivarla cuando tú tienes entonces un impuesto al patrimonio? Imagínate que un privado quisiera adquirir esa empresa. Es prácticamente inviable. Tú le estás diciendo de entrada, no solo tienes que reactivar la empresa completa, repotenciarla, darle capacitación al personal que tiene años haciendo poco y desactualizado en técnicas, en sistemas productivos actualizados. También tienes que decirle, ahora me tienes que pagar por el valor de esto. Eso desincentiva.
O sea, se está pretendiendo cargar en el poco empresariado que existe, en las pocas personas naturales que tienen capacidad de pagar un impuesto como este, ¿verdad? Se está recargando la ineficiencia y la impericia y la maldad de un sistema que lo que ha hecho es deteriorar la capacidad y el poder de ahorro, de compra y de crecimiento patrimonial del ciudadano. En definitiva, estas legislaciones, más allá que si son legítimas o no legítimas, por de dónde emanaron, no tenemos que entrar ahorita en ese detalle, pero que también sigue estando sobre la mesa, porque bueno, en definitiva, quien pueda aspirar a Venezuela, a invertir en Venezuela, nacional o internacional, quien aspire a prestarle un centavo a un empresario venezolano, quiere tener reglas claras y quiere tener certidumbre que le van a devolver su dinero, de que se lo van a repagar. Y eso hoy en Venezuela no está ocurriendo.